Se los va a poner así. Se los va a poner desde aquí. Tin, tin, tin. Ya está. Y esta es un video más de íntimos donde estaremos compartiendo un tema. Como pueden ver, el día de hoy no tenemos invitados y estamos en un horario totalmente diferente. Estamos tratando de adaptarnos a Les venimos a dar buenas nuevas. muy porque- buenas nuevas. Sí, la verdad es que en todo este tiempo desaparecidas y todo eso han sido pues situaciones externas a nosotras. Nosotras sí hemos querido estar y dar el 100%, pero pues no se ha podido. Y pues que les mentimos, ¿verdad? Mejor siempre, pues bueno, a mí siempre me ha gustado ser transparente y Viri también. Ujú. Y aquí estamos zumbándola de nuevo. Volviendo con un tema pues muy interesante que sabemos y confiamos en que va a ser de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Y digo que lo ha sido porque nos ha puesto a prueba estos días. Y de hecho por eso mismo sacamos este tema. Y quisiéramos darle una pequeña introducción de cómo fue que salió válgame la redundancia, pero este tema de mente cerrada. Y fue más que nada por una plática que tuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo, entre Fanny y yo. Estábamos comiendo como siempre. Todas nuestras pláticas y todas nuestras cosas han salido por medio de comidas. Ajá. En la cocina, en el comedor. Como que la comida nos pone a pensar. Quién Es que sabe por qué hay nos que- inspira. Hay que poner a trabajar la mente y el estómago. Exacto, es buena combinación. Sí, y la verdad nos pusimos a platicar sobre esto y estábamos, si no me recuerdo, estábamos en mi casa, habíamos terminado de cenar y empezamos a platicar sobre un tema que estaba muy en tendencia o movimiento, se podría decir. Y Fanny pues me presentaba sus ideas sobre dicho tema y yo le presentaba mis ideas y ahí estábamos como que una y una. Es que a nosotros nos gusta debatir y Ujú. por medio de los debates que existen entre nosotras ampliamos nuestro conocimiento y amplía también nuestra empatía. Porque Así. tanto como yo, Viri me dice, no estoy de acuerdo, pero pues lo tolero. O sea, Y había cositas como que Fanny decía y yo así como, es que no, y no, porque mi idea es muy diferente a la de ella. Pero en cambio le decía, o sea, estamos conscientes de que ni yo la puedo convencer a ella, ni ella me puede convencer a mí, pero se planta la semilla. Y es algo que lo generalizamos un poquito y después de que lo vimos en un tema, se podría decir carnal o cotidiano, lo vimos también en un ámbito espiritual y dijimos, oye, te das cuenta cómo en realidad pues sí son cosas similares y que en lo espiritual también cabe mucho esto. así es. Y como yo les decía a ella, así es como suceden las cosas, de que muchas veces nos enfocamos o nos aferramos tanto en querer convencer a la gente de que, oye, pero es que mira, es esto y esto y esto y esto. Pero no nos enfocamos en sí en querer poner la semilla en la persona. O sea, nos enfocamos en que tiene que crecer ahorita. Pero no es así, o sea, es cuestión de plantar la semilla y Dios por medio de su Espíritu Santo nos va a dar el conocimiento o la convicción espiritual. Así es. Y pues le vamos abriendo Y el camino ya al tema que es mente cerrada. Así lo decidimos. Fue un sentir que puso Dios en nosotras para aperturar este tema, para hablarlo, porque no solamente se da no sé, en la iglesia, se da también en la casa, se da en otras áreas de nuestras vidas y es también muchas veces que con lo que nosotros batallamos, pero pues más que nada quien hace la obra y quien hace el trabajo es Dios. Y estábamos estudiando y todo esto, que más que nada que la mente cerrada o a como se denomina esto es una condición de la persona. Estaba estudiando que en el ámbito de la psicología cómo identificar a ese tipo de personas y venía un punto que uno de los puntos es que tiene egocentrismo
o en este caso venía también el dogmatismo, que son sinónimos. Dice, actitud de la persona que no admite que se discutan sus afirmaciones, opiniones e ideas. Ese tipo de personas nada más vive aferrado a sus ideas y de que no, es que yo es lo que pienso y así va a ser y así tiene que ser. Y pues efectivamente nunca vamos a poder entrar a una cabeza dura o una cabeza que solamente está cerrada en su idea. Obviamente tenemos que ampliar nuestro panorama y pensar o tratar de ver más allá de que porque esta persona piensa así, y abrir nuestra empatía y que Dios trabaje, obre. El segundo punto es que existe rigidez, terquedad, necedad. Piensa que siempre tiene la razón. Y en este tema también hablaba con Billy de que es que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos la razón. Porque nosotros de que, no, es que yo lo viví así o yo pienso de tal manera y pues mira cómo soy. Y pues... Y tratamos de justificar las cosas por lo que hemos vivido. O sea, es como tú dices, es que mucha gente pone esa idea de que es que yo lo viví y es que en mis tiempos y es que a mí, o sea, sí, pero tenemos que ser conscientes y tener una empatía en que, oye, tal vez a ti te dieron una enseñanza diferente, tal vez a ti te disciplinaron un poquito más o contigo fueron muy estrictos o contigo fueron muy duros o tú viviste este proceso con tu pareja, pero no quiere decir que todos van a vivir lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Cada quien lo va a vivir diferente y lo va a aprender diferente. Sí, de hecho te adelantaste un punto. Como siempre. Porque ahí viene, más que nada queda más ese ejemplo en la inflexibilidad. Uh-huh. Solo habla en base a sus experiencias personales o sus propios valores también. Veníamos a dar un tema que es que yo le pego a mis hijos porque a mí me pegaban con vara, es que yo acepto tal trato porque yo así lo vi en casa, pero eso no significa que tú lo hayas visto en casa o que lo hayas aprendido de tal manera, no significa que esté bien. Por eso tienes que pedirle sabiduría al Espíritu Santo para decir si es el único que te puede decir si está bien o está mal tal acción. Nosotros no te podemos decir tú estás mal o esto el otro, o tal vez sí te lo podemos decir, pero con fundamento en la palabra, en base a la palabra, no bajo nuestro propio entendimiento. ¿Cuántos puntos van? 1, 2, 3, 4. El cuarto punto es la intolerancia, falta de respeto a las ideas o prácticas de los demás, creencias que se da mucho en el cristiano. Me ha tocado, la verdad, de que es que nosotros los cristianos tenemos la razón y la verdad y que esto, y tú estás mal porque tú eres católico. Y ok, o sea, nosotros tenemos ya nuestra convicción por medio del Espíritu Santo, pero eso no nos da el derecho a juzgar a las personas y decirle de que, ay, tú estás mal, tú pecaste o pecadora o cosas así. Eso nos hace más intolerantes, nos hace alejar a las personas en lugar de demostrar el amor de Cristo, o de tener empatía o de atraerlos al Evangelio, los alejamos por nuestra intolerancia. De hecho, por eso hay muchos comentarios sobre los cristianos de que somos muy intolerantes y muy juzgones. Y es que hasta cierto punto es verdad, porque creemos que ya porque nosotros fuimos comisionados, ya todos tienen que tener las mismas ideas, ya todos tienen que tener la misma convicción, pero en realidad no, hay un proceso, es como lo que hablábamos semanas anteriores, y es que para todo hay un proceso y Dios trabaja con cada uno a su debido tiempo. Y de diferente manera. Así es, o sea, no porque tú lo hayas pasado a otra persona también lo va a pasar. Yo, algo que he aprendido mucho es que mis decisiones pueden llevarme a una consecuencia, pueden llevarme a una acción. Es como dicen, cada acción tiene su reacción. Así es. Y es algo muy cierto, lo que tú vayas a hacer ahorita determina tu futuro, determina lo que vaya a suceder. Y no porque tú lo hayas hecho quiere decir que a la otra persona le va a pasar igual. No, cada quien tiene su decisión. Sí, y ese también es del siguiente punto, porque juzga según su expectativa, sin ver algún trasfondo, solamente ve su propio panorama. Y también otro punto del que hablábamos Billy y yo, es que para nosotras sería muy fácil juzgar a la persona alcohólica, a la persona drogadicta o X, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotras tuvimos situaciones difíciles en casa
familiares, personales, y nosotras decimos, puede ser muy fácil para nosotras decir, ay, pues yo también pasé algo feo en casa y no por eso soy drogadicta, no por eso soy alcohólica, pero nosotras hemos entendido y comprendido que los procesos son diferentes, que cada cabeza es un mundo y que no por eso yo me tengo el permiso de juzgar o prejuzgar según a mi convicción, según a lo que yo he vivido. Así es, y como dice Fanny, nos atrevemos a veces a juzgar a las personas simplemente por lo que están haciendo ahorita, pero también tenemos que ver un trasfondo, qué es lo que lo llevó a ese grado, qué es lo que llevó a ese punto, y no juzgarlo, sino comprenderlo y apoyarlo, compartirle conforme a la palabra, de que oye, ante Dios esto está mal, y el deber ser ante Dios es porque no podemos estarnos aferrando a una idea que es nuestra o querer convencer a otras personas sin un fundamento. Y lo digo porque pues en mi familia muchos pueden saber que no todos son pues no todos son tan buenos, pero la verdad tienen cada uno lo suyo. Son buenas personas, son de buen corazón, no todos están conviccionados, pero hay en ellos el hecho de que yo cada vez que tengo un tiempo les comparto la palabra, o cada vez que hay una oportunidad o se presenta algo, les comparto y les doy el consejo con la palabra. Y gracias a Dios he visto cómo se planta esa semilla y a su debido tiempo, porque no podemos esperar de que, ay, ya le compartí y ya mañana ya va a ir conmigo a la iglesia, no. O sea, Dios tiene su proceso para todo y tenemos que tener esa empatía por ese aspecto. Así es, que también viene siendo que creamos expectativas de las demás personas y nosotros según en base a nuestras experiencias y a nuestra cultura, etcétera, pensamos de que, no, es que tal persona tiene que ser así y así y así, y nos hacemos rígidos en nuestra mentalidad y eso también nos crea una mente cerrada, porque decimos, es que no, los cristianos tienen que, no sé, las mujeres cristianas tienen que ponerse falda larga, esto y el otro, si no, no son cristianas. Pero ese es tu pensamiento. El verdadero cristiano debe estar conviccionado en amor, en empatía. El verdadero cristiano se demuestra a través de los frutos, no a través de una apariencia. Así es. Y como decimos, cada quien tiene sus ideales, cada quien busca lo que quiere, pero en sí los que en verdad dicen estar cimentados y con los pies en la tierra y que dicen seguir la palabra de Dios, pues deberíamos de tener como quien dice ese ejemplo. No forzar a otras personas a que piensen igual, sino darles el fundamento de por qué pensar de tal manera conforme a la palabra. No conforme a nosotros, sino conforme a la palabra. Sí. Y se suele dar mucho esto de que queremos convencer a la gente, queremos que esas personas piensen como nosotros, pero algo que tenemos que tener bien en cuenta es si en verdad nosotros estamos pensando de una manera correcta. Porque una idea es lo que nosotros queremos plantar en las personas, pero oye, ¿qué tan verídico es? ¿Qué tan cierto es la idea que tú tienes? Y para empezar, ¿te ayuda esa idea? Bueno, ¿desde cuánto tiempo la tienes? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha bendecido sobre todo? ¿O simplemente te ha perjudicado? Entonces, no podemos, antes de dar un pensamiento o dar una opinión o cualquier cosa, primero tenemos que analizarlo y pensar, si esto ha sido de bendición para mí, puede ser de bendición para esta persona. Pero si esa idea que tú tienes simplemente no te ha llevado a bendición y simplemente te ha llevado a ruina, puede que llegues a condenar a otra persona también a la ruina. Debido a tu mente cerrada. Y no te digo tu mente por en cuestión de juzgar, ¿verdad? Pero sino para que haya un cambio y una convicción. Y el último punto es que este tipo de personas se caracteriza porque crea un campo de autodefensa. Este tipo de persona justifica sus acciones. Por ejemplo, yo le voy a decir algo a Viri, le voy a contar, Viri, es que yo pasé esto y esto y esto y esto. Por meta. Y Viri me empieza a aconsejar o me empieza a decir de que, oye, pero es que tú también, o sea, ¿recuerdas que te había aconsejado anteriormente para que no cayeras en lo mismo o no cayeras en ese error? Entonces, al crear yo un campo de autodefensa, sería yo decirle de que, ay, pero tú también has hecho lo mismo, o has hecho cosas peores o cosas así,
ahí es donde no aceptamos el consejo de las personas por ese campo de autodefensa, O por creer que estamos bien. El típico que casi siempre escucha, como de, ay no, ya me estás juzgando, o sea, ay no, ya me estás señalando, ay, es que no te lo dije para que me estuvieras dando tu opinión, no te lo dije para que me estuvieras criticando. O sea, nos cerramos tanto a nuestras ideas que no estamos dispuestos a escuchar a alguien más. Y a veces es un poco peligroso este tipo de situaciones, pero pues Fanny ya me ha enseñado a que ¿quieres un consejo o quieres un millón de pesos? ¿O quieres 100 pesos? Sí, es que muchas veces también nosotros recurrimos a ciertas personas, pero nosotros también debemos identificar el qué queremos. Si por ejemplo, le decimos a las demás personas, si vienes a mí y me cuentas tus problemas y quieres escuchar lo que tú quieres, aquí no es. Aquí no te vamos a decir de que, ay no, pobrecita, pecaste, sí, te hicieron bastante daño, no hombre. No te vamos a decir eso. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros también hemos pasado procesos y a lo mejor hemos pasado, no, pues ya pasamos de todo. Ya hemos pasado casi de todo. Y no por eso nosotras nos quedamos ahí abrazando a la piedra de que es que me dañó, es que esto. Sí, una lloradita, esto, el otro, pasamos proceso, pero para adelante y aquí andamos. Y no es como que, ay no, es que esto, es que el otro. Y se crea ese campo y uno es que nunca, si creas ese campo nunca vas a poder avanzar y no vas a poder recibir el consejo de Dios. Más que nada nosotros no te andamos diciendo de que, ay no, es que yo hice esto, es que yo hice el otro. No, nosotros te aconsejamos por medio de la palabra. Y es así, o sea, como lo han visto aquí, como hablamos también aquí, así hablamos con la gente, con los que nos llevamos, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que por medio de nosotros puede haber una libertad. Y no digo que nosotras hagamos la libertad, sabemos que la convicción, la libertad y todo lo que tenga que ver con, ¿qué será? Con Dios, con la palabra, con los consejos, pues proviene de Él, la sabiduría proviene de Él y no de nosotras. Y es que esto no solamente va para las personas que son mente cerrada, sino que también aportan a esa mente cerrada. Como dice Fanny, nosotros no somos personas que tú vienes y le cuentas sus cosas y estamos ahí como que, ay no, sí, tú tienes la razón y no, o sea, sí te consolamos, bueno, te damos el apoyo, te apoyamos y todo. Estamos en medio del proceso. Pero estamos como en algo neutral, en que, ok, ya te apoyé, ya te escuché, ya te abracé, pero ahora escucha. Aléjate de esto, o este es mi consejo, esto es conforme a la palabra, y este es el deber ser conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero también va hacia las personas que están y apoyan eso, en que nosotros también tenemos que ser esas personas que enseñen a nuestros hermanos en Cristo en qué están mal, y no en tener miedo de que, ay no, es que si le digo me va a dejar de hablar. No, o sea, pongámoslo ante Dios y dejemos que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo decir las cosas, pero también cómo tratar de hablar con nuestro hermano en hacerle entender, o más bien plantarle, como les digo, la semillita de que pues la palabra dice tal cosa. Y honestamente es algo, les digo, es algo complicado en lo cual a veces hasta tenemos miedo de decir las cosas, pero ahí es cuando se forman verdaderas amistades. Como lo que llegamos a hablar hace semanas, es que una verdadera amistad te dice la verdad. Una verdadera amistad te ayuda, y aparte te ayuda en tu crecimiento y no te da por tu lado, simplemente te hace ver las cosas con un panorama más amplio. Así. Sí, o sea, lo que yo siempre digo de nosotras es que si somos personas de carácter, no somos personas de que, ay, pobrecitos, o que le caen bien a todo el tipo de personas, de que, ay, somos el alma de la fiesta, o bueno, sí, cuando queremos. Sí, pero casi siempre hay un conflicto de las personas hacia nosotras, de que, ay, es que yo pensé que eras muy seria, o yo pensé que tenías muy mal carácter, o que esto, que el otro. Pero pues no, aquí andamos. La verdad es que ya cuando nos ven y después de conocernos, la gente
comienza a confiar en nosotras y empieza a cambiar ese tipo de perspectiva de que es que yo pensé que tú eras ese tipo de persona, un tipo de persona de mente cerrada, y ya nosotras por medio del consejo ya podemos expandir el amor de Dios. Sí, así es, y aparte les damos, como quien dice, la confianza ya cuando empiezan como que a tratarnos y a saber que lo que les decimos no es con un afán de perjudicarles, sino es con un afán de querer beneficiarles y que sea de gran bendición. Y porque es algo que, como hemos dicho, hemos tenido el proceso. Claro que nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por vivir. No digo de vivir mala vida, no, o sea, de aprender en cuestión a las cosas de Cristo. Pero así como ustedes estamos en el proceso y en lo que sea que podamos ayudar, pues siempre les decimos, aquí estamos. Y continuando con esto, quisiéramos dar unos puntos de cómo dejar de tener una mente negativa. Y el primer punto es reconoce tu necesidad. Hay que reconocer a veces que necesitamos la ayuda de Dios. Muchas veces nos aferramos tanto a nuestras ideas, nos aferramos tanto o nos cerramos tanto en lo que queremos y tenemos y lo que hemos aprendido, pero lo mejor que podemos hacer antes de tomar una mala decisión o en base a nuestra mente cerrada, lo mejor que podemos hacer es expresar nuestra necesidad a Dios y decirle, Señor, yo estoy pasando por esto y necesito de tu ayuda, necesito de tu sabiduría, que no sea mi pensamiento, sino tu palabra, que sea conforme a lo que tú has mandado, tus mandamientos, y expresar la necesidad ante Dios, sin miedo alguno, sin miedo a que a veces no la expresamos porque pensamos que Dios nos va a juzgar o que pues Dios no nos va a poner atención, pero hay que aprender también a esperar los tiempos de Dios. Y a veces una adoración tal vez no te da una respuesta en el momento, pero te da una tranquilidad y una calma el expresar tu necesidad. El segundo punto es resuelve tu desilusión del pasado. Y esto es que debemos de quitar todas esas barreras que nos hacen ver a un Dios diferente. Como si antes, nuestras ideas nos llevaron a esto porque sufrimos mucho de pequeños, porque nos pegaban, porque no nos dejaban salir, porque nos tenían pues muy, muy sujetos. Trata de borrar todo eso, trata de resolver esa desilusión, de que en un momento tú dices, ay, es que en ese momento que yo sufrí, pues no sé, lloré, pero no vi nada. No, créeme que en todo Dios está. Y tienes que resolver esa desilusión y ponerte en cuentas con Dios y volver a Dios y mostrarle tus heridas del pasado y que sea Él sanando cada proceso. Y otra es, no te quedes en las frustraciones y desilusiones. ¿Qué quiere decir? No nos aferremos a algo que ya vivimos. Tratemos de aprender a soltar. Aprendamos a que hay que pasar la página, hay que empezar a pensar diferente y pensar conforme a la palabra. No aferrarnos a lo que ya vivimos. No aferrarnos a la desilusión que tuvimos en algún momento y que nos ha llevado a un mal pensamiento. Tratemos de arrancar toda esa desilusión desde la raíz para que nos lleve a un mejor crecimiento tanto espiritual como emocional y un crecimiento al conocimiento. Y el siguiente es, ten un corazón y una mente dispuesta y confía. Siempre he dicho que Dios nos presenta una Y, en la cual tenemos dos opciones. Dios nos da dos opciones. Tú decides, escoges este camino o escoges este camino. ¿Y qué es este camino? Tú decides si seguir por tu mentalidad, tú decides si seguir por eso que te puede llevar a la ruina o eso que te lleva a una mente cerrada, o decides confiar en mí y decides confiar en mi palabra, tomarte de mis promesas y esperar mi tiempo. Dios siempre nos va a presentar dos opciones. Por algo nos dio el libre albedrío y es por eso que nosotros tenemos que decidir
si seguir con lo que teníamos pensado, si seguir con nuestra mentalidad, o simplemente adaptarnos y alimentarnos de la palabra y de lo que Dios nos manda hacer. Porque algo que tenemos que ser conscientes es que la mente es muy poderosa, pero que más bien para que podamos tener o tomar una decisión, a veces tenemos que someter mucho a la carne y sobre todo el pensamiento, y no dejarnos guiar por nuestra propia prudencia. Así es. Y pues en retroalimentación, en base a estos puntos, el cómo dejar de tener una mente negativa, en cómo dejar de tener una mente cerrada, pues como dice Viri, lo primero es que tenemos que reconocer nuestra necesidad en Dios, el por qué llegamos a tal punto, el por qué tenemos esa mente cerrada, es algo que a lo mejor tú no quieres, es una condición que es involuntaria a ti, y que dices, chin, es que yo no quiero hacer así, es que es involuntario lo que yo hago, el cómo yo pienso, y fue debido a mis necesidades, a mis carencias de niño, porque me faltó el amor de mamá y papá, y yo pienso de esta manera porque ellos me criaron de tal modo, pero yo sé que Dios es fiel a su palabra, y que Él por medio del Espíritu Santo te va a mostrar en las áreas que necesitas llenar, que Dios necesita llenar. Pues si en ti existe la carencia del amor, pues Dios es amor. Déjame decirte que Dios es el significado de la palabra amor, y es el único que puede llenar esos vacíos, tanto emocionales, espirituales, y todo ser nació con un vacío, y ese vacío es el único vacío que se puede llenar es por medio de Dios. Es como que un huequito que solamente dice Dios. Y en nuestro corazón, no sé, nuestro corazón a lo mejor está dividido en ciertas emociones, de que el amor, en este se llena el gozo, en este se llena la paz, en este se llena, pero existe específicamente un huequito que dice Dios. Entonces esos huequitos los queremos llenar con amargura, o con alcoholismo, o con drogadicción, o a veces con incluso otras personas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque le estamos quitando el poder a Dios, les estamos quitando el lugar a Dios, y pues Dios es un Dios celoso, es como que este es mi lugar. Y si no me lo das. Sí. Y Él tumba, derriba los altares que hay en nuestro corazón, y las personas que nosotros idolatramos. ¿Por qué? Porque las ponemos en un lugar más alto que Dios, y es ahí también cuando nuestra mente cerrada es como que no, pero es que yo lo quiero, pero es que yo lo necesito, y es como que cuidado con eso, porque no hay nada más que nosotros necesitemos que a Dios. Nosotros podemos tener comodidades, pero el principal, es que no lo quiero decir como cosa, o sea, nuestra persona principal, sí, nuestra ayuda principal. Ajá, nuestro todo. Nuestro todo debe ser Dios. Perdón, es que nosotros no ensayamos tal cual. Sí estamos de que, pues vamos a hacer el mensaje, vamos a hacer estos puntos, pero no es como que, esto es un relojito y tienes que decir tal cosa, y si te sales del guión estás mal. No, esto pues estamos aprendiendo también. Una disculpa. Sí. Pero, y como les decía, que Dios tiene que ser, perdón, te interrumpí, no, que Dios tiene que ser nuestro todo, nuestra necesidad, y tenemos que resolver todo lo que tenemos arrastrando de nuestro pasado, que como dijo Viri, nuestras desilusiones, nuestras frustraciones, hay que exponérselas a Dios, y que Dios trabaje y obre para que nosotros podamos tener una libertad en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder así tener un corazón dispuesto para Dios, y decirle, Señor, te doy mi corazón. Algo que siempre digo es que yo soy de Dios antes de ser mía, porque Él me creó, y por Él estoy hasta el día de hoy en este lugar. Y cerramos. Bueno, es cierto. Les vaya bien. Yo quiero ser seria, pero no le ayudo, la verdad. No me ayuda. Y Viri pues les va a dar el versículo con el que se pueden apoyar. Y queremos cerrar con Efesios 4, 23, 24.
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y con esto queremos decir que tenemos que aprender a renovar nuestra mente, dejar esa mentalidad negativa o esa mente cerrada y renovarnos conforme a la palabra, conforme a la verdad de Dios, que es aquello que nos va a liberar, que nos va a hacer sentir la paz, que nos va a dejar, nos va a ayudar a dejar un pasado, a cerrar ciclos, y que nos va a traer bendición, no solamente hacia un presente, sino hacia el largo plazo, hacia lo que venga, y podremos ser de bendición para otras personas. Y tenemos que renovarnos, ser esa persona que confía en Dios, que pone que su plenitud está en Cristo y que sus ideales son en base a lo que Dios ha escrito y a su verdad. Así es. Y más que nada el mensaje, bueno, el punto ya final es que renueven su mentalidad, renueven sus pensamientos en Dios conforme a la palabra, conforme a la sabiduría de Dios. Él la da sin reproche alguno, como dice en su palabra, y pues Él es fiel, como dice también en su palabra, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni para ser mentiroso, porque Dios en sí no es mentiroso, Él es el Padre de la verdad. Así es. Y pues bueno, esperamos que se hayan llevado algo de aprendizaje, algo que puedan trabajar constantemente en su día a día, y además que esta palabra no vaya vacía, sino que se quede guardada en sus corazones y que podamos ponerla en práctica. Digo podamos porque nosotros también, en práctica día tras día, y no solamente del día de hoy y ya mañana se nos olvida, sino que se quede guardado en nuestros corazones y podamos estar constantemente en aprendizaje y alimentándonos. Sí. Así que pues eso es todo. La Rebeca Contreras mandó saludos, Rebeca. Saludos, Rebeca. Dios te bendiga. Y dice Saúl Cázares, ¿cuándo la colaboración con Impacto Cristiano? Se viene algo interesante, se viene algo bueno. Sí, de hecho en este tiempo, pues ya les decimos Pochi. Me acordé de Pochi. Bueno, dejamos pendiente lo del miércoles. ¿Mm? Lo del miércoles. Sí, eso no. Que yo. Se le va acá la onda, mi compañera. Acá se aviona. Bueno, era martes, dije ya mañana es día. Era no. Pero, primero Dios, vamos a estar. Vienen cosas nuevas, también nos juntamos el equipo de íntimos, no nada más el equipo de íntimos somos Viri y yo, también hay personas que nos están apoyando, que son parte desde un principio, y también gracias a ustedes que han estado con nosotras. Y les iba a comentar que próximamente se vienen cosas con Impacto Cristiano. Ya hablan, bueno, Viri es la que más le ha tocado estar intermediaria y todo eso, pero sí nos comentó que se viene un proyectito juntos, a lo mejor cada tercera semana, y padrecito nosotros, y que pues también nos digan que sus dudas, qué es lo que piensan al respecto. Si te gusta debatir, si te gusta todo, o sea, teología y sí, más que nada también porque mis hermanos de Impacto Cristiano tienen su licenciatura en teología y todo eso, y a nosotras que nos ha tocado pues estar en cuestión de el derecho y cosas así, la psicología, a nosotros que nos gusta más ese tema, pues vamos a estar ahí compartiendo ideas, debatiendo y pues buscando también el trasfondo de los temas. Así es, así que hay muchas dudas por ahí que tenemos, Fanny y yo ya estamos apuntando para que se vayan preparando. Pero sí, va a venir algo muy interesante, va a ser, en sí no va a ser un tema, sino va a ser algo así como una plática y va a ser un debate. Así que pues les invitamos a que no se lo pierdan. Va a ser de este domingo que viene el otro, este lunes que viene el otro. Próximamente tal vez. Estaremos pendientes, como quiera les vamos a estar avisando fechas y todo eso. ¿Y qué más nos falta? Los viernes.
Vamos a Los estar dando viernes. unas recomendaciones para que estén ahí también al pendiente de las historias, porque pues también nos hemos dado cuenta que tenemos olvidado Instagram y las historias y hemos descuidado un poquito la página, pero ya estamos tratando de hacer un itinerario y para que también estén al pendiente, nos ayuden, compartan y Y también pues para que sepan que no solamente somos nosotras dos como mujeres, hay atrás de la cámara hay también un equipo y hay personas que pues están dispuestas a ser parte y estar de este lado en algunos programas, así que sí, pues esto es para todo público en sí. sí, todo el que quiera pasar, el de la basura que le pase. El de los yukis. El de los yukis, el elotero que pase, todos aquí está bien su opinión. Bueno, no. Capaz si me los confunden más. Bueno, esto es todo por el programa de hoy. Esperamos en verdad que haya sido mucha bendición. Y no se olviden de estar al pendiente de nuestras redes sociales, pues se va a estar subiendo contenido esta semana. Volvimos con una reactivación fuerte y pues estamos sosteniéndonos de Dios para que Así es. pues todo sea de bendición. Ujú. Y Primero Dios, vamos a estar transmitiendo los días lunes, porque debido a los martes ya se nos hace súper complicado. por, Ya- por Ajá. el estudio. Por el estudio y por nuestras situaciones laborales, etcétera, etcétera. Y muchas veces a lo mejor les vamos a estar subiendo videoblogs. Entonces, para que no se nos sientan mal si de repente no transmitimos en vivo, no les mandamos saludos, pero es más que nada por eso. Por tiempos. Ajá. Somos mujeres muy ocupadas, trabajamos mucho. Y ya sería todo por esta semana. Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes y guarde sus corazones, como dice mi pastor y la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bye. Yo me quedé bien cómoda aquí.